porque la zarza estaba tan crecida que ni siquiera podíamos llegar a la casa, era imposible por todo el crecimiento. Miren, Samuel, para darles una idea, la altura de la zarza y la maleza. Porque este vehículo no era de mi familia. Me imagino que ustedes deben tener preguntas mirando el video. Yo tengo aún más preguntas estando acá. Vamos a Buenos Aires, vamos a Retiro. Samuel armó la cama. Dormir bien. Dormir bien ahí. Bueno amigos, buenas tardes. Estamos aquí en la propiedad mirando cómo ha avanzado nuestro nuevo amigo que está aquí limpiando el terreno, sacando zarza y maleza. Sí, muy impresionante. Avanzó un montón, no lo podemos creer. Pero ahora que Sí. se están empezando a cortar los arbustos, los árboles, estamos descubriendo pequeños tesoros en el bosque. Muéstranos, Samuel, Vamos. ¿qué encontramos? A ver. Vinole. 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 Hay Vinole. botellas de vino y cerveza por todas partes. Por lo menos 10 Por vinoles. lo menos 10 Sí. botellas aquí en una pequeña Más. sección. Otra por ahí, otra por allá. Aparentemente hubo bastante fiesta aquí en el monte en un momento. Hace tiempo, hace mucho tiempo, no somos nosotros. Pero sí, las botellas por donde uno mire y las tiraron, ¡pum! Así nomás, mira. Otra aquí, otra allá. Ok, ya dejaron de ladrar. Finalmente, amiguitos, finalmente nos conocen, nos ven todos los días. Les quería mostrar, miren Samuel, para darles una idea, la altura de la zarza y la maleza. Miren qué chiquito se lo ve. Y bueno, les quiero mostrar también todo lo que ha avanzado este chico que nos está ayudando con el trabajo de limpiar el terreno. Miren todo esto. Es impresionante. Sí. Wow. Wow. Aquí tenemos como montecitos de zarza seca que después hay que procesar. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando esta mañana y ahora en la tarde estamos regresando para hacer la segunda sesión. Así que vamos.
Buenas tardes amigos, les voy contando un poquito cómo vamos avanzando porque la verdad que estos últimos días hemos estado trabajando mucho y filmando poco, pero sí estamos avanzando, sí estamos viendo progreso, haciendo progreso. Entonces les cuento, ahora estamos trabajando alrededor de la casita de Ana, como la llamamos, mi nana, que solía vivir aquí atrás. Y lo que estamos haciendo es limpiando el alrededor de la casa, porque la zarza estaba tan crecida que ni siquiera podíamos llegar a la casa, era imposible por todo el crecimiento. Así que, bueno, hemos estado cortando zarza y les muestro. Entonces aquí pueden ver como un desnivel. Tenemos la zarza grande que todavía no ha sido tocada. Eso que parece medio aplastado es lo que Samuel ya ha cortado. Así que yo ahora vengo detrás de Samuel, corto en la raíz y empiezo a amontonar toda esta zarza para que se pueda secar. Así que todo esto que ven por acá, Samuel ya lo ha cortado. Él hace el primer paso y yo sigo con el segundo paso. Así que estamos avanzando bien. Les muestro aquí todo esto que ya se ve limpio, seco. Es por donde yo he estado trabajando también, cortando zarza. Siempre zarza. Y sí, también les comento que ahora tenemos 2 chicos trabajando con nosotros. No sé si pueden escuchar las motosierras en la distancia. Ellos están avanzando cerca de la entrada de la propiedad. Así que sí, estamos muy contentos que finalmente tenemos gente que nos ayude. No fue fácil conseguir gente, pregunté un montón por todas partes. Así que bueno, ahora tenemos un equipo de 4 personas y ya vamos a poder ir avanzando un poco más rápido. Y sí, de a poquitos. Seguimos. Ok, bueno amigos, vamos a hacer una pequeña filmación acá para mostrarles en qué hemos estado trabajando esta última semana y media, más o menos. Hoy es nuestro último día completo de trabajo porque ya pronto partimos para Buenos Aires. Así que sí, les queremos mostrar en qué estuvimos trabajando, en qué anduvimos. Más que nada alrededor de la segunda casa que estamos limpiando. Pero Samuel también abrió camino por el bosque, por el lado de atrás de la propiedad. Así que muéstranos. Otro camino. Adelante, Samuel. Vamos. Guíanos. Ya esta propiedad tiene varios puntos de acceso, así que finalmente pudimos abrir el segundo punto y ahora tenemos un camino lo suficientemente amplio para poder caminar, entrar con nuestra maquinaria. Tal vez vehículos todavía no, pero se puede entrar a pie. Hemos estado encontrando todo tipo de cosas en la propiedad. Y una de las sorpresas más grandes, diría yo. ¡Tarán! ¿Se ve? ¿Se ve? Miren, esa media camioneta, ¿no? Sí. La parte trasera de una camioneta, de una pick-up. ¿Cómo terminó acá? No tengo la menor idea. Porque este vehículo no era de mi familia. No sé a quién se le ocurrió meterse aquí y abandonar eso. Y eso no es lo único. Hemos encontrado más cosas aquí adentro. Miren. Miren lo que estamos descubriendo acá en el bosque. Las puertas de un auto. 3 puertas. No 4, 3. ¿Qué le pasó a la cuarta? ¿Dónde está número 4? No sé. No sé qué decirles. No lo sé. Me imagino que ustedes deben tener preguntas mirando el video. Yo tengo aún más preguntas estando acá. ¿De dónde vino eso? No sé. Así que, bueno, el plan era mostrarles lo que hemos avanzado alrededor de la casa. Ya vieron el sendero. Ahora nos damos una vuelta por acá. Bueno amigos, estamos terminando el día acá y les queríamos mostrar lo que logramos, lo que pudimos hacer
esta última semana y media. La verdad que acá estuvo difícil esto de cortar zarza y maleza porque estaba tan impenetrable. No sé si se acuerdan en uno de los primeros videos donde les dimos un pequeño tour de la propiedad, que ni siquiera podíamos llegar a esta casa, no nos podíamos acercar porque había tanta zarza y tanto arbusto y tanta maleza que había crecido, ¿no? Así que bueno, hicimos lo que pudimos con el tiempo que teníamos, avanzamos lo más posible. Ahí pueden ver los montoncitos de zarza secándose. También tenemos una pila ahí atrás de árboles que tuvimos que cortar porque estaban creciendo demasiado cerca a la casa. Y sí, eso es. Acá la zarza estuvo impenetrable, así que avanzamos un poco más lento, pero creo que logramos bastante. Les voy a mostrar acá. ¡Ay, mi espalda! Ok. Acá pueden ver estas piedras aquí. Es donde termina la terraza, aquí frente a la casa. Así que tenemos la casa, como una terraza, y después hay un desnivel y, bueno, un montón de zarza. Ahí pueden ver la vista. Eventualmente van a poder ver montañas. Y sí, eso fue lo que logramos. Ese es el update. Así que, bueno, terminó nuestra estadía por ahora, pero nuestro amigo Marcos va a seguir trabajando mientras nosotros no estemos acá. Él va a estar trabajando todo el invierno y nos estaremos viendo muy pronto para continuar este trabajo ya en unos meses. Vamos a regresar más rápido de lo que esperan. Así que bueno, eso es por ahora. Bueno amigos, buenas tardes. Ha llegado el día, ha llegado el momento. Tenemos que empacar y dejar esta hermosa casita que hemos estado alquilando este último mes y medio casi. Y sí, estamos por regresar a Canadá. ¡Shock! Se deben de estar preguntando, ¿qué? ¿Tan pronto? ¿Qué ha sucedido? Pero no, cuando vinimos en este viaje sabíamos que iba a ser un viaje un poco más corto porque hay un montón de cosas que están sucediendo en Canadá este verano. Tenemos que estar ahí por varios motivos que les vamos a contar ahora. Pero bueno, ahora tengo que empezar a empacar porque solo nos quedan unas horas, 3 o 4 horas, y nos va a venir a buscar un amigo que nos está llevando a la terminal de bus, donde vamos a tomar un bus a Buenos Aires y vamos a estar ahí por 2 días antes de tomar nuestro vuelo a Canadá, a Toronto. Así que hay bastante por hacer. Tenemos que empacar las maletas, las mochilas, hay que limpiar y organizar un poco este lugar, que no quede hecho un desastre. Y sí, les voy contando. Entonces, mientras empezamos a empacar la primera maleta, les cuento la razón número 1 por qué estamos regresando a Canadá tan pronto es porque mi hermana menor se está por casar en menos de 2 semanas. En realidad, cuando ustedes estén mirando este video, la boda ya va a haber acontecido, ya va a haber sucedido,
Pero sí, estamos regresando para atender su matrimonio y toda la familia va a estar ahí y obviamente es una celebración muy grande. No en números, pero bueno, en familia. Así que ese es el primer motivo por el cual estamos regresando a Canadá tan pronto. Samuel, motivo número 2, ¿por qué tenemos que regresar a Canadá? La casa se vendió. La casa se vendió. Se vendió. La casa de mis padres, como ya sabrán. Entonces, durante la pandemia, Samuel y yo estábamos viviendo en el departamento que queda en la casa de mis padres. Las casas en Canadá tienen un sótano que es un departamento privado con su propia entrada y todo eso. Así que ahí estuvimos durante la pandemia, acumulamos unas cuantas cosas, así que tenemos bastante por vender y tenemos que empacar nuestras posesiones porque esta casa ya se entrega pronto y tiene que estar vacía. Así que ese es el segundo motivo. Ok, motivo número 3. Motivo número 3 es una continuación de motivo número 2 en realidad. Porque mis padres vendieron su casa en la provincia de Ontario y se están mudando a una distinta provincia, tienen que manejar. Y ese es un viaje de entre 4 y 5 días. Ya lo hemos hecho una vez en el pasado y nos demoró 4 días y medio manejando entre 8 y 10 horas al día. Así que por lo menos vamos a tardar 5 días porque esta vez estamos yendo más lejos. Y sí, estamos cruzando medio país y ellos necesitan ayuda para manejar y me parece que mi hermana menor también nos va a estar acompañando. Así que nos vamos a turnar en ese viaje y vamos a cruzar el país. Y estamos haciendo este viaje en auto por el Toguch. El Toguch no viaja en avión. Como ya saben, es un perro muy nervioso, muy ansioso. Así que, bueno, lo hacemos por él. Otra vez con Samuelito, razón número 4. Voy a visitar mi papá y mi mamá. ¿Y tu mamá? Y mi mamá. Ok. Mi mamá. Ok, Mi eso también papá. funciona. ¿Y dónde viven? ¿En qué provincia? En Nuevo Brunswick. Sí. En la ciudad de Fredericton. Sí. Fredericton. Así que Samuel va generalmente 2 veces por año, ¿no? Ujú, Así que sí, esta es sí. la visita de verano. Ujú. Compramos 3 vinos, amigos. Sí, compramos vinos para empacar, para llevar a Canadá. Sí. Diamantes de Uco. Ajá. Valles de Uco, Mendoza. Me gustó el nombre. Cabernet Sauvignon. En vez de diamantes, diamantes de los Andes. 2014. 8 años. 8? Oh, perdón. 8. 8. 8 años. 8 años. Perdón, amigos. Y otro. Cordero con piel de lobo. Wow, muy interesante. Ya, ¿sí? nos gustó mucho la etiqueta y también Sí. probamos el vino hace poco cuando fuimos a un restaurante el otro día. Exactamente, sí. Muy, muy bueno vino. Y Y otra es Entrevero. 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 Otro vino nuevo que todavía no conocemos, no lo hemos probado. Green Mustache. Ujú. Sí. Así que bueno, esos viajan con nosotros. Sí, sí. Ok, acabamos de sacar las maletas, ponerle llave a la casa. Sí. Nos estamos despidiendo de este hermoso lugar. Samuel, palabras para la cámara. Muchas gracias, amigos, por mirar. Ajá. Chao. Cito. Ok, todavía no, chaucito, pero queríamos tomar un momento para reflexionar sobre estas últimas semanas aquí en este lugar y todo este trabajo que hemos logrado. La verdad que estamos muy contentos con Sí, muy nuestro contento. progreso, lo Sí. que avanzamos.
Sí, muchos progresos. Sí. Mucho progreso. Mucho progreso. Y la Sí. verdad que en general este fue un viaje tan positivo, tan alegre. Lo disfrutamos tanto porque llevábamos años en espera, ¿no? Desde que comenzó la pandemia. Así que más de 2 años en espera, listos para comenzar esto, esperando que el mundo vuelva a abrir. Así que fue un mes muy feliz y estábamos contentos, súper contentos de estar acá finalmente y poder comenzar con este proyecto. Así que el tiempo pasó volando. Eso sí, no esperábamos que estas 5 semanas iban a pasar así nomás, pero bueno, ahora ya sabemos, ahora ya sabemos a qué estamos regresando, ¿no? Y nos estamos yendo tristes. Sabemos que vamos a pasar un lindo verano en Canadá, visitando familias, celebrando matrimonios, recorriendo Sí. nuestro país, pero también estamos muy emocionados y con ansias de regresar. Aunque todavía no nos hemos ido, pero ya estamos con ganas de regresar, si eso se entiende. Ya, eso es. Ahora Eso quieres hacer tu es. chaucito. Ahora Es. puedes hacer el chaucito. Chaucito, amigos. Chaucito. Chaucito. Y bueno, ahora tenemos que bajar al pueblo. Tenemos que ir a imprimir nuestros boletos. Un pequeño dilema. No planeé esto muy bien. Y ahora estamos esperando que nos venga a buscar un amigo que nos va a llevar hasta el pueblo. Y aquí termina este viaje. Pero nos veremos pronto. Y también lo vamos a pasar bien en Buenos Aires. Así que dase bien ese video también. Ah, sí, 2 noches. 2 noches. 2 noches. Chao. Hey, hey, hey. Hey. Bueno amigos, vamos a Buenos Aires, vamos a Retiro. Samuel ya armó la cama. Dormir bien. ¿A dormir bien ahí? Sí. Ok, para que no cometan el mismo error que yo acabo de cometer, me había olvidado que aquí en Argentina siempre hay que imprimir el pasaje, el boleto. Aunque compres un ticket electrónico, si lees bien las condiciones, dice que tiene que ser imprimido o no es válido. Y eso es porque acá no suelen tener la escaneadora para el código QR y también ponen estos stickers cuando chequean tu ticket al subir al bus para saber cuál es tu maleta. Entonces, cuando llegas a tu destino y retiras la maleta, ellos comprueban con los numeritos. Así que yo me había olvidado todo ese proceso porque hace como 2 años y medio, 3 años que no viajamos en Argentina, se me olvidó. Pero cuando estuvimos aquí la vez pasada, siempre había que imprimir los tickets. Así que subimos corriendo por el pueblo de último minuto con la ayuda de un amigo y finalmente pudimos imprimir esto. Fue complicado porque no teníamos Wi-Fi, tuvimos que usar Bluetooth, aprendí cosas nuevas, pero bueno, ahora ustedes saben. Muy difícil. No cometan el mismo error. Ya estamos cómodos. Samuel les quiere mostrar cómo es viajar en cama suite. más. 180 grados la cama. ¿Cómodo? Miren, ya se ve bien. Y, Ahí para las piernas uno las puede apoyar acá. perfecto. Así que bien cómodo. Todo bien. Pagamos 5.640 pesos, que al cambio azul en este momento son $28 por persona por un viaje de 11 horas. Está bien, ¿no? Muy bien. Súper cómodo. Esto es lo más cómodo que hay, me parece. Y tal vez haya comida esta noche. No sé. No sé. ¿Comida? No sé. Veremos. Sí. No tengo hambre. No tienes hambre. No. Comimos bien. Está bien. Muy bien, y ahora acá nos deparamos.
Ok, bueno amigos, bienvenidos a la provincia de Buenos Aires. Llegamos finalmente. Fue un largo viaje, pero aquí estamos. Ahí lo tenemos a Samuel trabajando. Hola amigos, en la computadora. Y sí, esta es nuestra habitación. Llegamos a la estancia y bueno, les cuento cómo fue el viaje primero de Córdoba a Retiro. Entonces, lo que a mí más me sorprendió es que no hubo comida, nada, ni un snack. Yo todavía me acuerdo una época, digamos 10 años atrás, que hice ese mismo viaje, donde todavía te servían una cena con cubiertos de verdad, cubiertos de metal, te daban pasta o carne con papas, te servían vino, había whisky, era otra experiencia. Y después, bueno, el servicio bajó un poco, lo simplificaron unos años atrás, tal vez cuando viajamos, no sé qué habrá sido, 3 años atrás, solían servir pizza, alfajores, un sándwich de jamón y queso, una gaseosa, algo. Pero anoche no hubo cena y tampoco hubo desayuno, ni siquiera una tacita de té, una tacita de mate, nada. Así que yo no había venido preparada con mis snacks ni nada por el estilo. Así que en cuanto llegamos a Retiro, encontramos un lugar donde desayunar dentro de la misma estación de bus. Y bueno, un café, unas medias lunas, carlitos o tostado de jamón y queso. Ese fue el desayuno. Y de ahí, bueno, teníamos que hacer un viaje a Cañuelas, que es de más de 1 hora desde Retiro. Así que nos subimos con un taxista que me parece que era bastante nuevo, no era de Argentina y medio como que no sabía, no conocía muy bien la zona y andaba medio perdido con su mapa. Así que le dijimos, ok, bueno, vayamos hasta Ezeiza nomás y ahí cambiamos a un remis. Así que eso fue lo que hicimos. Al viaje lo hicimos en 2 tramos. Y bueno, llegamos a la estancia. Hoy ha sido un día bastante gris, mucha lluvia. Finalmente paró hace unos minutos, pero eso significa que no hemos podido hacer las actividades que la estancia ofrece, como las cabalgatas. Así que a eso lo vamos a hacer mañana. También tienen bicicletas para recorrer la propiedad, tienen un laberinto. Así que mañana va a ser un día de estancia a full. Hoy día hemos comido un rico almuerzo en la estancia y recién tomamos la merienda y después a las 8 va a haber una cena. Así que eso más o menos ha sido el día de hoy. Estamos aprovechando que es un día gris y frío para trabajar en la compu, avanzar con el trabajo un poco, pero mañana va a ser la experiencia completa, digamos. Vamos a disfrutarlo. Así que ese es el update, las novedades por acá. Y bueno, nos estamos viendo en un rato. ¡Chao! Bueno amigos, creo que vamos a despedirnos, vamos a terminar el video con este gato que ha venido de visita, se está yendo al baño y obviamente no se va a quedar a pasar la noche, está de visita porque se estaba peleando con otro gato, así que los separamos. Pero miren que es, miren, tanto amor, tanto amor. Qué lindo gato, qué lindo gato, Samuel. ¿Quién invitó al gato a la habitación? Sí. Tú. Oh, A ver, besos al gato. besos. Besos. Oh, yeah, besos. Chao. Oh, frisky.